Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora que estés escuchando este podcast. Estamos en una nueva semana y tenemos un nuevo capítulo. Y este capítulo trae muy buenas historias. Son dos historias un poco largas, pero la verdad es que vale la pena escucharlas. Quédate hasta el final porque te vas a sorprender. Esta primera historia nos la manda nuestro querido amigo que se hace llamar Lector de Almas. Y él la titula El maniquí de Reforma. Y dice así: esto ocurrió hace casi un año, cuando comenzaban apenas las primeras medidas de confinamiento. Eran casi las 12 de la noche. Salía de mi empleo en un restaurante cerca de la Diana Cazadora, sin saber que era la última vez que tenía una jornada laboral normal. Bueno, lo normal que podía ser, porque aquel día, si acaso, habré tenido a 3 clientes en todo el turno. Cuando salía de Paseo de la Reforma, estaba completamente desierto. Parecía prevenir la tristeza que se avicinaba. No había nadie, absolutamente nadie. Me despedí de mis compañeros que caminaron hacia el Metro Sevilla, y yo caminaba por todo Reforma unos 20 minutos hasta llegar a Avenida Insurgentes, donde tomaría el Metrobús hacia el norte de la ciudad, como siempre, sin gente, sin coches. Aquella noche ponía especial atención a los lugares que siempre pasaba por alto, pequeñas tiendas que nunca había notado, entre todos los cafés de la cadena que prevalecían por esa zona. Sentí un frío que me estremeció y me hizo apresurar el paso. Se podía escuchar el viento y las luces de la lateral comenzaron a parpadear por primera vez. Me sentí con cierto miedo en aquella calle, que siempre me había parecido la más segura de la ciudad para caminar a cualquier hora. Quise trotar, pero di un mal paso a los pocos metros y sentí un dolor intenso en el tobillo. Me detuve para revisarme. Me asusté al mirar a mi lado izquierdo en un local vacío, y es que pensé que alguien me estaba observando a la oscuridad, y por un momento sentí terror, pero me calmé al darme cuenta que solamente era un maniquí. Un maniquí al que, por alguna razón, habían dejado atrás cuando vaciaron aquel espacio, y solo estaba ahí. Una de las manos extendidas estaban hacia la calle, dirigidas hacia mí. Nunca se le han quedado viendo tanto a un maniquí por tanto tiempo, por el tiempo suficiente como para pensar que se va a mover en cualquier momento. Así me sentí yo. Había algo raro en ese maniquí, que no parecía tener ropa como para estar en exhibición, o al menos eso creí ver en la oscuridad. Me sentí muy raro, como con ganas de llorar, y mejor seguí avanzando. Tenía apenas algunos minutos para tomar el último metrobús a casa. Me apresuré y escuché una puerta detrás de mí, y cuando volteé lo hice apenas unos segundos porque lo que creí ver fue aquel local vacío completamente, sin ningún rastro de aquel maniquí. Ni siquiera sé si la puerta se abrió. No me quedé para verlo. No sé si alguien estaba allá adentro y movió aquel maniquí para asustarme. No sé, pero seguí corriendo, cojeando, hasta llegar por fin a Insurgentes, a la estación del Metrobús, donde me encontré con otra persona que también corría. El policía nos decía que ya estaba llegando, que el que estaba llegando era el último Metrobús, y nos dejó pasar. Cuando por fin me subí y me senté junto a la ventana, no pude echar un último vistazo hacia Reforma, hacia aquella avenida, por lo que acababa de correr muerto de miedo ahí. No me lo van a creer, pero ahí vi una silueta vestida, como aquel maniquí que había visto dentro del local vacío. Si alguien me estaba jugando una broma, había corrido con el maniquí para dejarlo, para pararlo en ese lugar y que yo pudiera verlo. Es difícil, es increíble,
pero eso es lo que quiero pensar, porque si no, quiere decir que aquello se movió y que caminó detrás de mí por forma y que llegué a tiempo, solamente a tiempo, para tomar apenas el último viaje del Metrobús. La verdad, una historia bastante inquietante. Pero no nos demoremos más. Escuchemos la siguiente historia, que también es de nuestro querido amigo lector de almas. Y dice así: el maniquí de la abuela. Mis abuelos emigraron al país desde Alemania a principios de los años 30. Eran dueños de una papelera en una ciudad importante en el centro del país. La prosperidad con la cual marchaba el negocio les permitía situarse en una posición económica muy cómoda. Habitaban una mansión construida varios siglos atrás. Se caracterizaba por ser una de esas mansiones tétricas e imponentes, clásica de una película de terror. A pesar de esa peculiar característica, su casa era como cualquier otro hogar, cálido y tranquilo. La soledad reinaba debido a la ausencia de los hijos, quienes se mudaban cuando se casaban, dejando habitaciones vacías. El tiempo disponible de mi abuela le generó un particular hobby: diseñar y bordar vestidos, lo que había ocasionado que adquiriese diversos maniquís a lo largo de los años. Para ser honesto, fue algo que siempre me aterraba, especialmente porque la habitación que utilizaba de bodega para guardarlos tenía un gran ventanal y colindaba directamente con el corredor donde se encontraban las habitaciones de huéspedes. Y esos maniquís tenían la peculiaridad de tener ojos, de esos que sientes que te siguen con la mirada cada vez que pasas frente a ellos. A los 11 años mis padres y yo pasamos la noche en ese lugar. Tuve la mala suerte de ser enviado a una de esas habitaciones del tercer piso, frente a ese enorme ventanal. Con solo pararme de puntitas, podía ver un maniquí femenino, el cual se encontraba de espaldas. Quizá fue por la abundante comida que mi abuela nos preparó esa noche, o incluso la incomodidad al saber que compartía piso con aquellos maniquís, pero me costaba conciliar el sueño, por lo que opté por ver películas hasta altas horas de la noche. Eran aproximadamente las 2 de la mañana, cuando escuché el sonido de algo que era arrastrado por la alfombra del pasillo. Bajé drásticamente el volumen del televisor y esperé el escuchar algo que me diera una pista de quién cruzaba por el pasillo. Ya fuera el quejido que emitía mi abuelo al caminar, o alguien que cantara para poder definir su voz, pero no tuve éxito. Mi corazón comenzó a danzar sobre el recoveco de mi pecho al detectar que aquellos pasos cada vez más se aproximaban a mi puerta. Tragué saliva lentamente. Aquella sensación del recorrido por mi garganta jamás había sido tan vívido. Tomé el picaporte con miedo. Mis manos temblaban y con el valor más grande que he tenido, abrí violentamente la puerta. Y al asomarme me paralicé por completo ante lo que vi. Aquel maniquí femenino que daba la espalda en el ventanal me observaba fijamente. Una sensación de terror recorrió cada centímetro de mi existencia. A pesar de mi corta edad, me aterraba la idea de que ese objeto inanimado tuviese vida. Cuando retomé el control de mi cuerpo, cerré rápidamente la puerta, agregándole el cerrojo, y corrí hacia la cama. Subí el volumen del televisor y cubrí mi ser con los cobertores, como todo niño asustado. Creí que todo había sido parte de mi infantil imaginación, pero un movimiento brusco al exterior se volvía a hacer presente. Aquel terrorífico maniquí reanudaba sus pasos hacia mi habitación, marcando sus pasos cada vez más evidentes. Mi corazón una vez más latía frenéticamente. Los latidos de mi corazón sonaban en mi cabeza como en esas típicas películas de terror, cuando el protagonista está acorralado por su raptor. Estaba inconscientemente concentrado en el sonido de mi pecho, cuando un golpe seco golpeó la puerta.
despertándome de mi trance. Comencé a sudar frío. Las gotas de mi frente impactaban con ímpetu el suelo de madera, generando un eco atroz. Un segundo golpe se hizo presente, como si su intención fuera recordarme que seguía ahí. Los golpes cesaron. Un reloj viejo colgado a lo alto de la pared marcaba las 4 a.m. Una vez más tomé el valor suficiente y por una pequeña ranura debajo de la puerta observé hacia el exterior. Gracias a los rayos de la luna que se filtraban por parte de la ventana, lograba apreciar claramente el resto del pasillo. Mi temor se había confirmado. Esa perturbadora figura se postraba frente a la puerta, frente a mis ojos. Se encontraban un par de pies sin dedos, característicos de los maniquís pálidos sin expresión alguna. Un tercer sonido se hizo presente. Abrí nuevamente la puerta, solo para apreciar cómo aquel maniquí era arrastrado al final del pasillo, hacia la oscuridad de aquel tétrico almacén. Corrí apresuradamente en sentido contrario cuando el maniquí desapareció en la penumbra. Descendí a toda velocidad por las escaleras. Me oculté en el primer piso. Titiritando, esperé a ser encontrado con los primeros rayos del sol. No volví a dormir en el tercer piso, evitando pasar por ahí a toda costa. A lo largo del tiempo he intentado convencerme que ese evento había sido fruto de mi imaginación y que todo ello formó parte de una pesadilla ocasionada por la excesiva comida de aquella noche. Hace unos años murió la abuela. Mi padre tomó la responsabilidad de llevar a cabo los trámites legales, por lo que lo sorprendió la noche en la vieja mansión y me pidió pasar por él. Cuando arribaba, inconscientemente, levanté la mirada y la vi. En solo segundos aquella perturbadora experiencia volvió a mi mente, mientras esa figura retrocedía lentamente, desapareciendo entre las cortinas. Han pasado años desde entonces, pero ahora sé que ese evento fue real, y ese maniquí sigue allí, moviéndose de un lugar a otro, quizá todas las noches, quizá buscando una nueva víctima. Bueno, ¿qué tal? Como pueden ver, la verdad, son dos historias bastante perturbadoras y que te dejan pensando sobre los maniquís. La verdad es que yo he visto a lo largo de mi vida varios maniquís y sí son perturbadores. El simple hecho de su forma y el cómo te ven, el cómo se ven, la verdad es que perturban a cualquiera. Estas son las dos historias por la semana. Posiblemente en unos días más estaré subiendo otras 2, 3. La verdad, no he subido bastantes historias, pero estaré un poco más activo. Espero que estén escuchando este podcast con los audífonos puestos y con la luz apagada. Espero que hoy en la noche puedan descansar y estén muy atentos, muy atentos en lo que estén viendo en su cuarto. Que pasen una muy buena noche. Hasta luego.